Luis José Chávez, presidente del Ayuntamiento de Santo Domingo. La masa del pueblo acostumbra a medir el éxito de una obra de gobierno en función de... Juan Bolívar Díaz, director de prensa de Teleantillas. Nos gustaría saber si se han identificado, primero, su criterio sobre esa solidaridad dominico-cubana y segundo, ¿qué otra expresión, además de lo deportivo, podría tener ese acercamiento que vivimos en este momento? Luis José Chávez, presidente del Ayuntamiento de Santo Domingo. La masa del pueblo acostumbra a medir el éxito de una obra de gobierno en función de las obras materiales evidentes. Cuando un visitante llega a La Habana para permanecer en esta ciudad en una corta estadía, posiblemente no perciba en toda su dimensión la obra de la Revolución Cubana. Es más, posiblemente asuma una visión un tanto negativa. Encarnación del Nacional. Siempre que se plantea una conversación con el comandante Fidel Castro sobre el azúcar, específicamente a los dominicanos, nos gustaría un planteamiento concreto de las posibilidades que tiene la industria azucarera para nuestro país. Pero usted, que ha estado tan identificado con el pueblo dominicano, que participó en los preparativos de Cayo Confit, que ayudó a los exiliados dominicanos cuando la invasión del 59, a Fidel Castro, ¿qué le significa ese acercamiento con el pueblo dominicano? Tú te lavas las manos, qué bien. Traductores no necesitamos. Vicente Sánchez Varela. ¿Quién la hizo? Senador, sí. Claro. Vicepresidente. Pero estuvo con nosotros. Sí, él estuvo, sí. Andan muchos periodistas aquí. Sí, creo que hay algunos periodistas. Sí. Aparte de tú, que eres periodista también. Y lo de la cámara. A la carrera. Bueno, pues se nos ocurrió tener esta reunión, porque en vista de lo nutrida que es le llamamos delegación, la expedición. La expedición. La expedición. Pues no queda otro remedio buscar un teatro o algo así. Y aquí nos reunimos nosotros, aquí se reúne el Comité Central y algunos tipos de reuniones que tenemos. Es el saloncito más grande que tenemos en este edificio. No para hacer conferencias de prensa, sino para conversar un rato sobre algunos temas. No todo el tiempo que desearíamos, puesto que tenemos una recepción y ustedes tienen un avión que los viene a recoger, según me oí decir, que llega a las 2 y se va a las 3. Así que desgraciadamente, porque yo tuve que asistir a otro evento que se inauguraba hoy, en una reunión de ministros de Planificación Latinoamericana y del Caribe, y hubo discursos, no de mi parte, por suerte, y para ellos también. Entonces, terminaron a las 10:30 y yo, que tenía pensado reunirme más temprano, tuve que posponer para las 11:45 y ahora ustedes se tardaron otro poquito y así hemos llegado a las 12. ¿Qué tú sugieres, Peña Gómez, que hagamos? Bien, en primer lugar, hay dos personas que van a entregarle algo. Está el gran pintor dominicano Cándido Vidó y también está doña Alba Cabral, la esposa del poeta Manuel del Cabral, madre política mía también, está por ahí. Entonces, primero vamos a hacer la entrega de unos presentes y luego los periodistas y algunos de los delegados le van a hacer algunas preguntas. ¿Y yo no puedo preguntar? No, usted puede, claro. Madre de Peggy. Un gran honor. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Sí, Recientemente estuve con la oposición. dice que le tiene un cuadro. Eso va a venir Bueno, vamos a ver. el doctor Tirso Mejía Ricard, Mira a ver si. Ven acá. intelectual dominicano. Yo aquí. Mi hermano, que usted conoce, que lo tengo dedicado a él. Camilo de San Ignacio. Mira, que él quería hacer una oposición aquí. Ah, hay otro Dejar que libro. venga para que Traigan. lo atienda. Hay otro libro, comandante. Encantado. Ah, caramba. Están compitiendo con nosotros. Pero no tienen problema, porque nosotros estamos haciendo una campaña contra la fuga. Es una de nuestras fuentes de divisa importantes. Muchas gracias. ¿Y tienen algunos sin empleo ahora? 1.800. 2.800. ¿Ustedes se informaron sobre algunos programas médicos que estamos haciendo? Sobre el médico de la familia de Arraba. Sí. Estamos haciendo. Sí. Y ellos no vieron ni visitaron ninguno de esos programas. Bueno, teníamos programado hoy, pero no dio tiempo. El señor César Roque, fundador del Partido Revolucionario Dominicano. Yo le regalo un poco de Muchas gracias. ¿Qué lugares visitaron ustedes? Buenos médicos visitamos la Almejera y el Soler. William Soler. Sí. ¿Y Cardiocentro? ¿No? Cardiocentro. ¿Hablaron? Hablamos, pues yo soy Creo que cardiocirujano. operaron a una niña dominicana recientemente. Nos dijeron eso. Creo que había salido bien. Ya estará de regreso, le contaron sobre la niña. Yo recibí una cartita que mandó ella. Parece que se fue cuando estaba en el hospital. Sí, no, ya eso hace como 2 meses que Sí. de algo. Ese centro es muy importante, se forma parte de los programas que tenemos nosotros para reducir la mortalidad infantil. Presidente del Colegio de Ingenieros y el tesorero del Colegio de Ingenieros. De todas maneras vamos a tener una recepción Sí. nueva. Así que Sí, como habrá la recepción. sí, tenemos Entonces, una pequeña vamos a la recepción. pregunta. Los periodistas primero. Los periodistas, ¿no? Los periodistas los últimos. No se toman la palabra y no dejan hablar a nadie. Bueno, vayan ustedes alternando, ¿eh? Alternando, Uno y ¿no? otro, para si no se van a sentir Y que discriminados. se identifiquen los que hablen y digan quiénes son. Juan Bolívar Díaz, director de prensa de Teleantillas, canales 2 y 13. Director de prensa del Canal 2. Es un periodista de mucha experiencia, fue embajador también y ha sido director de periódicos ¿Dónde fue embajador? en el Perú. En el Perú. Presidente, hemos visto aquí en Cuba todos los rastros claros de la solidaridad y de la unión entre la República Dominicana y Cuba, desde Atuey para acá, que fue lamentablemente el primer exiliado de América. Y hemos sentido también los dominicanos la distancia que nos ha separado durante muchos años, pese a lo cercanos que estamos y a esos lazos históricos. Pero también sentimos que estamos en una coyuntura de acercamiento. Ha habido en los últimos tiempos intercambio incluso de reconocimientos entre usted y el presidente dominicano. Se ha comenzado un pequeño, digamos que un inicio de intercambio en el ámbito deportivo. Nos gustaría saber si se han identificado, primero, su criterio sobre esa solidaridad dominico-cubana y segundo, ¿qué otra expresión, además de lo deportivo, podría tener ese acercamiento que vivimos en este momento? Bueno, ese es un tema que abordó Peña Gómez en un kilométrico reportaje, ¿cómo le llaman? Una kilométrica entrevista que me hizo. Coloquio para el programa. Se habló de todo eso. Desde el Indio Atoy yo lo mencioné. Que se empezó hablando de Máximo Gómez, pero yo empecé recordando el primer dominicano que fue solidario con nosotros, que fue también el primer luchador, digamos, por la, no voy a decir soberanía en el sentido moderno, pero por los derechos del país. Nadie tenía derecho a venir a conquistarnos. Esa es la realidad. Los dominicanos lucharon bastante, creo que mucho más. Ustedes estaban más avanzados, más organizados. Y la resistencia del pueblo de la población indígena en la isla dominicana fue mucho más
activa que la que tuvo lugar en Cuba. Pero uno de los primeros que vino fue el Indio Atuey, y lo consideramos el primer luchador por la independencia del país. Después vino la historia de Máximo Gómez, pero muchos otros episodios relacionados con la solidaridad en todos los países que realmente han creado vínculos históricos muy sólidos. Y también ha operado, yo diría que una gran afinidad de la cultura, las características, nos parecemos mucho dominicanos y cubanos, creo que ustedes cantan un poquito más que nosotros. Los orientales se les dicen por la forma de hablar que cantan, se parecen más hacia el oriente del país, todavía se parecen más hasta en la forma de hablar a los dominicanos. Pero a lo largo de la historia se establecieron lazos políticos, culturales y lazos afectivos, pudiéramos decir. En estos años en que ha estado interrumpida la relación formal entre el país, siempre se mantuvo una relación de pueblo a pueblo muy estrecha. Nosotros lo percibíamos sobre todo cuando iban nuestros equipos deportivos, que eran las únicas ocasiones en que cubanos visitaban, bueno, cubanos de los que están con la revolución, de los otros, desgraciadamente, eso sí es desgraciadamente. No que el Indio Atuey haya sido el primero, porque fue para nosotros una suerte que haya venido el Indio Atuey. Para ustedes no sé si habrá sido tan buena suerte, pero en fin, algunos prefirieron la República Dominicana y ya eso le da cierta calidad, porque no querían estar en Miami, quisieron estar allí en un país latinoamericano. Muy buen comportamiento allá. En general, ¿no? Sí. Gente muy trabajadora, muy laboriosa. Y yo creo que los peores lumpes se quedaron en Miami. No se han metido en actividad política. En Miami se quedaron los peores. En este periodo, cuando iban nuestros equipos, siempre se veía el calor y la solidaridad del pueblo dominicano con Cuba. También eso era recíproco. Cuando venían aquí los dominicanos en equipos deportivos, había un gran calor, un gran apoyo, un gran cariño. Sí. Hubo lazos históricos a lo largo de todo este siglo también, ¿no? Del siglo pasado, en las luchas de ustedes contra Trujillo. Pues Peña Gómez estaba recordando algunos de aquellos episodios en que yo tuve la oportunidad, tuve el privilegio de participar. Cuando aquella expedición, que por suerte, tal vez por suerte no llegó, porque al final iba en condiciones tremendas. Yo lo lamenté toda la vida y todavía lo lamento, que no haya llegado la expedición. Porque bueno, ya yo tenía algunas ideas de cómo hacer a cabo la lucha. Irregular. Para usted fue bueno, porque ahora no estaría conmigo aquí ni con ella. ¿Tú crees? Estaría bajo tierra. ¿Qué va? Oye, ¿qué va? De ninguna manera, pero eso es otro tema para discutir en otra ocasión. La condición era muy difícil porque yo estaba delatado, denunciado, estaba la flota. Lo más probable es lo que tú dices, pero no bajo tierra, sino bajo el agua. Creo que no llegaba a la expresión. Bien. Ese es un periodo bastante largo, nos llevaría mucho tiempo analizarlo. Tú preguntas si actualmente, tú dices que actualmente hay contacto, hay apertura. Debo decir con toda honestidad que hubo un periodo en la anterior presidencia del actual presidente, se produjeron contactos, hubo una cierta apertura, intercambio de culturales, deportivos. Después vino un periodo de cero contacto. Desgraciadamente fue el periodo de tu partido. Pero no contigo, bueno. pero los gobiernos, que luego los gobiernos se olvidan de los partidos. Entonces ese periodo fue muy seco, sin ningún tipo de contacto y sin ningún tipo de justificación tampoco, pero bueno, no vamos a discutir eso, ni tengo ni ánimo, sacar cuenta ni hacer crítica sobre el problema. Al volver este gobierno, Balaguer precisamente, se reanuda el contacto. Curiosamente, a pesar de que se supone una distancia política mayor, de que se le supone un político más conservador, ha tenido con nosotros la actitud de apertura, no de relación diplomática, pero sí de contacto. Digamos, el mínimo de cosas que puede haber entre nuestros dos países. Y esto se ha vuelto a repetir ahora, coincidiendo desde luego con una situación muy especial en que la República Dominicana ha sido brutalmente agredida en lo económico con la suspensión de la cuota azucarera.
Fue una medida despiadada, una prueba del egoísmo y de la desconsideración del gobierno de Estados Unidos para los países latinoamericanos y para los gobiernos latinoamericanos. Esto coincide también con una coyuntura de mucho más vínculos de Cuba con el resto de la América Latina, con una época nueva. Porque hay una época nueva en todo eso, desde los días en que los gobiernos latinoamericanos se sumaron al bloqueo contra Cuba, al momento actual en que hay relaciones muy amplias y con los países de América Latina, los principales países, y con excepciones que virtualmente nos honran a nosotros, porque tenemos las excepciones de Chile, las excepciones de Paraguay, excepciones de Salvador, etcétera, y más nada. Todo lo que vale y brilla y tiene independencia, hoy sostiene relaciones con Cuba. Y desde luego, dentro de ese marco, me parece que hay un clima mejor en este momento para este tipo de intercambio. Hay mucho mayor sentimiento de independencia en América Latina en estos momentos que hace 25 años o hace 28 años cuando triunfó la revolución. Entonces, hay estos tipos de contactos y puede haberlo en otros campos también, de colaboración que nosotros hemos expresado a nuestra disposición. Creo que en principio se ha aceptado, lo hemos conocido, se ha aceptado la idea de aquel tecnológico que nosotros ofrecimos hace muchos años, en homenaje a Máximo Gómez, como un deber, como un tributo que le queremos rendir a Máximo Gómez. Hablamos aquella vez, claro, aquella vez teníamos mucha mejor situación en divisas convertibles que ahora, mucha mejor situación económica, pero nosotros cumplimos nuestra palabra en cualquier circunstancia y le hemos ratificado a este gobierno la disposición a cumplir aquel compromiso de construir un tecnológico allá en la zona de donde nació, donde vivió Máximo Gómez. Ya es un intercambio de otro tipo, no es deportivo, cultural, es una colaboración técnica, educacional. Estamos dispuestos a colaborar en el campo también de la industria azucarera, si fuera necesario, si hiciera falta. Nosotros hemos expresado nuestra disposición de transmitir todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia en el desarrollo de los derivados de la caña de azúcar, de la producción de proteína a partir de la miel, la producción de papel, de bagazo, de madera, la utilización de los subproductos de la caña de azúcar en la alimentación del ganado, que lo estamos haciendo. Nosotros tenemos en este momento más de 1.300.000 cabezas de ganado alimentándose con bagazo, bagacillo, paja de caña de los centros de acopio, en fin, una serie de experiencias a las cuales nos ha obligado la vida, que pudieran ser de utilidad para la República Dominicana en un momento en que se produce esta agresión económica de Estados Unidos. Hemos expresado también nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de mercado para el azúcar de la República Dominicana y nuestra disposición a colaborar en cualquier campo. No ponemos ni siquiera como condición el requisito de que existan relaciones diplomáticas, porque ese es un aspecto puramente formal. Desde luego haría más fácil las cosas, los contactos, los intercambios, pero hemos expresado nuestra plena disposición a colaborar en cualquier terreno con la República Dominicana. En el campo de la medicina puede ser. Al ministro que nos visitó le hablamos incluso de concederle ciertas capacidades de nuestros hospitales, por ejemplo, para la atención de la utilización de la litotricia extracorpórea, para los cálculos renales que requieren operaciones muchas veces traumáticas. Hemos ofrecido también alguna colaboración en el campo del cardiocentro para algunas de estas enfermedades congénitas que requieren operaciones quirúrgicas. Y hay varios campos en que podemos colaborar porque nos hemos visto obligados a encontrar fórmulas de solución a determinados problemas en estos años de lucha y de bloqueo. De modo que en concreto las perspectivas, a mi juicio, son amplias de colaboración y depende desde luego de la receptividad que tenga el gobierno. Creo que tiene receptividad, mucho más en un tema en que creo que no hay, o en general los distintos partidos estén de acuerdo, porque no creo que fuera motivo de discordia interna la cuestión del desarrollo de las relaciones entre Cuba y la República Dominicana, las relaciones de colaboración. Y en cierta forma cooperamos también, porque los yanquis suelen ponerse un poco nerviosos cuando ven que dominicanos y cubanos se acercan.
Y muchas veces yo le digo, utilícenos, que conozco muy bien a los yanquis. Y sé que en los yanquis hay una ley psicológica que opera mucho. Si usted es muy obediente, si usted es muy respetuoso, si usted acata todo lo que le dice y no se atreve a hacer nada, entonces lo pisotean, lo maltratan. Si usted se revela, si usted tiene independencia, si tiene criterio, entonces se asustan y están dispuestos a colaborar. Y yo diría que ya que ellos han ocasionado tantos años, debieran colaborar colaborar en la solución de los problemas económicos de la República Dominicana que ellos han creado. Ellos manejan los bancos estos internacionales, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, y la República Dominicana necesita créditos para el desarrollo ahora. Hay que exigirle al gobierno de Estados Unidos que sí, que ya que comete agresiones de todas clases y paga de manera tan ingrata la amistad del gobierno, de los gobiernos dominicanos, pues que colabore a resolver estos problemas económicos. Hay que pedirle y hay que exigirle. Y en ese sentido, nosotros somos un buen instrumento, porque ya casi todo el que quiere sacarle un pequeño susto a los yanquis y ponerlos nerviosos, viene y hace contacto con nosotros. Presidente, en nuestro medio, Identifíquese, por cierto, identifíquese Luis José cada quien. Chávez, presidente del Ayuntamiento de Santo Domingo, decía que nuestro medio, acostumbrado bastante a los procesos electorales, se acostumbra, o por lo menos el pueblo, la masa del pueblo, acostumbra a medir el éxito de una obra de gobierno en función de las obras materiales evidentes. Cuando un visitante llega a La Habana para permanecer en esta ciudad en una corta estadía, posiblemente no perciba en toda su dimensión la obra de la Revolución Cubana. Es más, posiblemente asuma una visión un tanto negativa por una ciudad que parece un poco descuidada, ¿no? Tal vez muchas fachadas sin pintar, muchas casas que parecen un tanto descuidadas, ¿no? Entonces, si eso es lo que se percibe en una estadía muy breve en La Habana, ¿cómo podría usted medir o explicar, sintetizar los aspectos más importantes que debe conocer una persona en torno al proceso revolucionario cubano? Bueno, yo pienso que si ustedes tuvieran más tiempo pudieran hacer un recorrido por todo el país. Claro. Que La Habana tiene unas características particulares, yo lo explico, pero muy peculiares. En primer lugar, es cierto lo que tú dices. Tú vas por el malecón, no hay pintura que resista en el malecón. Así que pintarlo todos los años es realmente un gasto serio. O tenemos cardiocentros, o tenemos servicios educacionales, o tenemos desarrollo económico, tenemos educación, o nos dedicamos a pintar el malecón todos los años. Sí, una de las cosas. Y no es solo el malecón, yo veo otros lugares, y lo planteo las dificultades que tiene La Habana. Hay otras calles, de las antiguas calles, no en los repartos nuevos, que son edificios nuevos todos, tienen otros aspectos, pero las viejas edificaciones, yo las veo, necesitan pintura, no solo necesitan pintura, necesitan remoción. La ciudad de La Habana misma tiene un programa de remodelación de la ciudad. Muchos de los viejos edificios debemos derribarlos y construir nuevas edificaciones. Ustedes pueden ver también una vista panorámica que estamos haciendo algunas decenas de edificios de muchas plantas. Porque nuestra ciudad, nuestra capital, no puede crecer a base de casitas de un piso. Hay algunos repartos de esa índole que están construyendo viviendas arriba. Si nosotros no podemos construir casas individuales, llegamos a la costa sur. Ya la provincia la provincia ocupa una extensión importante. Consume una parte importante del agua de la zona esta donde está ubicada la capital, la antigua provincia de La Habana. Pues nosotros no tenemos aquí grandes ríos. Nosotros no hay zonas montañosas como tienen ustedes, relativamente cerca de la ciudad. Los grandes ríos están mucho más distantes. Habría que traer agua de 300 kilómetros. Hemos hecho casi todos los ríos, están embalsados en la ciudad. Pero tiene agua subterránea y nos vemos obligados a compartir
el agua existente entre la ciudad y sus necesidades sociales, la industria de la ciudad y la agricultura de la provincia. Nosotros tenemos que producir alimentos para 2.700.000 personas en esa provincia. 2 millones. Luego todas las plantaciones de arroz tuvimos que quitarlas. En cierto momento había unas 12.000 hectáreas para buscar un mejor balance del agua. Pero las producciones de vegetales, viandas, frutas de la ciudad, para la población hay que producirla ahí, compitiendo el agua que se gasta en la ciudad con la que se gasta allá. Incluso, también la provincia es exportadora, importante. La provincia exporta cientos de miles de toneladas de azúcar. La provincia de La Habana sola exporta tanta azúcar como la República Dominicana. Fíjate, todo el desarrollo agrícola de esa provincia. Tiene que dividir el agua. Entonces, la ciudad ha crecido en los años de revolución, un poco más de lo debido, pero no tanto como crecen las capitales en otras partes. Tú te podrás encontrar efectivamente que la ciudad necesita pintura, no limpieza. Difícilmente se encuentra una ciudad más limpia. Sí, cierto. Pero, a pesar de que ahora mismo estamos en una crisis de agua seria por 2 años de sequía consecutiva, estamos haciendo a gran velocidad otro acueducto que se termina este año, que viene de unos 90 kilómetros hacia el este, aguas también subterráneas, compitiendo también con la agricultura. Pero la ciudad necesita pintura, necesita mucho más que pintura, pero entre otras cosas necesita pintura, y nosotros tenemos el cálculo exacto de lo que cuesta mantener la ciudad en divisas convertibles, porque aunque tenemos fábricas de pintura, muchos componentes de eso hay que importarlo, y hay que importarlo de área convertible, donde tenemos más dificultades. Y por eso no hemos podido dedicar más recursos, y a mí me duele cuando paso por algunas de esas ciudades y las veo en algunos lugares y algunas calles. Las veo, las recorro. Algo más. Yo me meto por esas calles. Algo más. Yo he visitado cuarterías. Tenemos problemas de vivienda serio en la ciudad. No tenemos barrios villamiseria. No se encontrarán las villamiserias. Y eso tiene una explicación, porque el gran desarrollo de la revolución ha sido en el interior del país. Hay 2 ciudades donde tú no verías cambios espectaculares. O sea, son La Habana, porque en La Habana tú construyes cualquier cosa y no se ve. Tú construyes una escuela vocacional de 4.500 alumnos, que es escuela vocacional preuniversitaria de ciencias exactas, y no la ves, está en un rincón, ni se entera casi la ciudad que existe, de que existe esa institución en esta ciudad de 2 millones de habitantes. Tú construyes una fábrica cualquiera y no se ve. Tú vas a Pinal del Río, construyes un hospital clínico quirúrgico y un gigante allí que empieza a descollar. Construye una escuela de ciencias de esas vocacionales como la que tiene de 1.500, 1.500. Construye el Instituto Superior Pedagógico. Construye la escuela, construye escuelas tecnológicas, escuela de educación física y deporte, escuela de profesores de educación física, escuela de maestros, cualquier cosa. Y nosotros hemos hecho esas instalaciones en todas las provincias del país. Tú te encuentras entonces que Pinal del Río, las nuevas edificaciones donde antes eran casitas de un piso, hoy te encuentras una ciudad transformada. Entonces, todas las ciudades nuestras del interior y todas las capitales de provincia, exceptuando Santiago de Cuba, que se ha desarrollado mucho, pero que ya tenía cierto tamaño, y tú notas una transformación increíble. Yo estoy seguro que muchos de los que se fueron de Cuba van a Camagüey, van a Villa Clara, van a Cienfuegos y no lo conocen. Para ponerte un ejemplo, en Cienfuegos se está construyendo la central electronuclear, un gigante, 10.000 obreros trabajando allí. Se está construyendo una refinería que va a tener 6 millones de capacidad de refinamiento. 5.000 obreros trabajando allí, tienen que venir obreros de otras provincias. Tú te encuentras el interior transformado. Y el hecho de que la revolución le haya prestado mucha atención al interior ha hecho que seamos el único país de América Latina donde no tiene una villa miseria en la capital. Ahora, sí tenemos todavía déficit de vivienda, porque tenemos algunas viejas casas que se convirtieron en cuartos, viviendas,
una vieja casona, a lo mejor de principio de siglo, viven 10 familias, 12 familias. Yo no solo me fijo en los problemas que tienen la fachada de la ciudad, pudiéramos decir, sino me fijo también en lo que hay detrás de la fachada, cómo vive la gente. Si a lo mejor un núcleo familiar en 2 habitaciones, o a veces hasta en una, que han hecho una cocinita allí, qué problema de agua tienen, cómo viven. Ahora, si tú te encuentras allí que tienen todos ya, por ejemplo, los niños están en la escuela, tienen una buena atención, tú preguntas el ingreso y es un ingreso alto. Difícilmente tú te encuentras un núcleo aquí que no tenga 2 o 3 trabajando. Trabaja el hombre, trabaja la mujer. Existen los círculos infantiles donde pueden mandar a los niños a la escuela de semi-interno que permite la incorporación de la mujer y el hombre al trabajo. Yo en uno de esos núcleos visitado recientemente había 2 jubilados y entonces un matrimonio allí tenía un ingreso entre 400 y 500 pesos, pero no tenía las mejores condiciones de vivienda. Eso sí, arregladita, con su televisor, con todos los equipos electrodomésticos, los tienen, pero sin duda no eran las condiciones ideales de vivienda. Ahora, en la revolución, aparte del hecho de que se hizo un desarrollo preferencial en el resto del país, que en la capital ha habido retrasos en los programas de construcción de vivienda, más que retrasos en los programas de construcción de vivienda, verdaderos errores en los programas de construcción de vivienda. Porque lo que ha escaseado, y fíjate qué paradoja, en La Habana para construir los mismos hospitales que escuelas que fábricas, es fuerza de trabajo. Y yo siempre he hecho resistencia que traigamos fuerza de trabajo de Oriente, de las provincias orientales, porque pueden quedarse una parte de ellos en la capital y agravarnos los problemas. No obstante, ahora hemos movilizado alrededor de 3.000 para un programa de obras sociales, hospitales, distintas obras que estamos haciendo. Pero nosotros habíamos ideado una buena fórmula de resolver la vivienda en la capital, es decir, de resolver el problema de la fuerza de trabajo para construir en la capital. Y eran las microbrigadas, una idea que surgió allá por los años 70, antes de los años 70. Ellos fueron los que empezaron a construir a la mar. Le dio un impulso tremendo a las construcciones en todo el país, construcciones de vivienda, pero especialmente en la capital de la República, a pesar de que en ese tiempo no teníamos las fábricas de cemento que tenemos ahora, porque en ese periodo se construyó la fábrica de Cienfuegos, de una capacidad de 1.700.000 toneladas, la fábrica de Mariel, con una capacidad de 1.300.000 toneladas, se aumentó en más de 3 millones, en aquella época era de alrededor de 2 millones y se construyó bastante, porque el elemento fuerza de trabajo lo sacamos de las fábricas. La microbrigada consistía en un proceso mediante el cual una fábrica que tiene 1.000 obreros manda 30 o 40 a construir viviendas para los obreros de la fábrica. Muchos de esos nuevos edificios fueron principalmente para trabajadores porque ellos los construyeron. Con el concepto del plus trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los 950, 960 que quedaban se comprometían a hacer la producción de aquellos que faltaban. En realidad, en muchos lugares no hubo tal plus trabajo, porque lo que ocurría es que había un cierto excedente de personal. Las plantillas estaban holgadas en esa fábrica. Pero cuando establecimos el sistema de dirección y planificación de la economía, ciertos teóricos, ciertos tecnócratas y ciertos burócratas que trabajaron en la cuestión del sistema empezaron a plantear la tesis de que había una contradicción entre el sistema de dirección y planificación de la economía y el concepto de las microbrigadas, que no debía sobrar nadie, que deben ser eficientes. Claro que yo estoy de acuerdo con un concepto que no debe sobrar nadie, pero estaba el plus trabajo, lo que en la realidad no. Algunos lo hicieron con plus trabajo y otros lo hicieron con lo que les sobraba. El excedente cómodo de fuerza de trabajo. El hecho de que fueron descayendo las microbrigadas. En consecuencia, la capital perdió 10 años, así, digamos, en los planes constructivos de vivienda. Fue reduciéndose por año, hasta que habían llegado a la cifra calamitosa de unas 4.000 viviendas por año. La no utilización de la microbrigada en el interior del país no hacía tanto efecto, porque allí hay tierras donde construir
y allí por medios propios cientos de miles se les dieron créditos, se les dieron, facilitaron los suministros de materiales y cientos de miles de personas en estos 10 años construyeron vivienda. Pero en la capital de la República, donde hay que crecer para arriba, porque no alcanzaría la tierra, porque llegamos al mar, porque llenaríamos, pavimentaríamos la tierra agrícola que tiene que alimentar 2.700.000 personas. Entonces aquí sí se afectó porque por cuenta propia tú no puedes construir un edificio de 20 plantas o de 15 plantas o de 5 plantas, que son los que hay que construir aquí. De luego, esto fue una de las cosas que están dentro del proceso de rectificación, que se plantearon con fuerza. Hemos resucitado las microbrigadas con tremenda fuerza. Ya tenemos alrededor de 9.000 trabajadores en construcción. Tenemos un programa fuerte, van a construirse 5.000 viviendas más este año que el año anterior, este año 87, a pesar de las restricciones y las dificultades. Si tenemos el cemento, la cabilla, la piedra, la arena, aunque nos estamos encontrando con ciertos limitantes en los materiales de construcción, porque se había adaptado la industria de construcción a las cantidades que se venían construyendo. Ahora, cuando ha surgido con mucha fuerza la construcción de viviendas, vemos que tenemos determinados cuellos de botella y estamos haciendo inversiones para superarlas rápidamente. Pero quizá una de las cosas más interesantes es ese movimiento de microbrigadas. Están haciendo 50 círculos infantiles en este momento, 12 policlínicos, 12 escuelas especiales incluso para muchachos, por ejemplo, que andan en silla de ruedas. No tenemos una escuela para los que están en silla de ruedas. Estos muchachos que nacen inválidos de ambas piernas o que han tenido accidentes, pero intelectualmente están perfectamente bien. ¿Qué hacemos hoy? Hay maestros que van a darles clase a su casa, pero no es la forma ideal. Entonces, una de esas escuelas vamos a hacer, porque tenemos necesidad de unos 200, una en Occidente y otra en las zonas orientales, para esos casos. Cuando digo escuelas especiales de ese tipo de escuelas, hay que hacer unas 24, en 2 años vamos a hacer las que nos faltan. Hay un fuerte programa social, hay un tremendo programa de ampliación de los hospitales, porque también le dimos mucha prioridad a la construcción de hospitales en el interior, y estábamos con un índice ocupacional relativamente elevado en la capital, y estamos en 2 años elevando en 4.000 el número de camas de la capital. Hay un fuerte programa inversionista en cosas de hospitales. Pero estas microbrigadas están trabajando sobre todo en las construcciones de viviendas, construcciones sociales. En los hospitales están trabajando empresas del Ministerio de la Construcción, en cierta forma con ayuda de contingentes movilizados de este tipo. Nosotros podemos movilizar unos 20.000. Nuestra idea es alcanzar no parar hasta alcanzar 20.000 viviendas por año en la capital, sin contar las construcciones por cuenta propia que se hacen también a veces. En una casa de una planta le ponen una segunda planta, o de 2 plantas le ponen una tercera planta. Hay un fuerte programa, pero en realidad se produjo en la capital ese tipo de atraso. Esto no choca con el sistema de dirección de la economía, porque por el contrario hay que racionalizar las plantillas de las fábricas. Nosotros no vamos a decirle a la gente, tú sobras, vas para la calle. Esa no es la forma. Nosotros lo estamos haciendo, cada nuevo hospital racionalizamos y mandamos para el nuevo hospital. Pero en las fábricas pensamos movilizar unos 20.000 trabajadores, incluidos mujeres también, participan en la microbrigada para llegar para construcciones sociales y alcanzar un plan de vivienda de unas 20.000 viviendas por año en la capital. Es lo que necesitamos para en un periodo de años, 10, 12 años, aliviar extraordinariamente el déficit de vivienda que tiene la capital y que no puede ser resuelto sino mediante construcciones en gran escala de edificios altos, que las personas, aunque tengan crédito. A los demás, ¿tú sabes lo que hacemos nosotros? Le damos en nuestro programa de vivienda, el individuo desde que alquila el apartamento es dueño del apartamento, contrato de alquiler es contrato de compraventa, y el Estado no tiene ningún fin lucrativo en eso, no lucra, cobra un interés mínimo, simbólico, y a los 15 años el individuo es propietario del apartamento. Pero cada mes de alquiler
que paga es como si lo depositara en un banco. El Estado le vende a precio de costo, y le vende por 8.000 pesos un apartamento que en cualquier lugar costaría 30.000. Porque ustedes saben que en general hay mucha especulación con el terreno, con las edificaciones, todo eso. Entonces, aquí la familia, la única excepción son en lugares apartados donde las viviendas son de la fábrica y que se necesita para garantizar el personal de la fábrica, en esos casos no se vende. Pero el 90 y pico % de las viviendas, los ciudadanos son dueños de esa vivienda. Ese es el sistema que tenemos establecido. Pero algo más, el Estado le da crédito para construir la vivienda, le cobra un interés simbólico y le da hasta 10 años para pagarla. El Estado le facilita la tierra y muchas facilidades. Pero La Habana tiene características peculiares y requiere de un programa que tiene que hacerlo el Estado prácticamente, el 90% de ese programa, en construcciones del tipo que requiere la capital del país. Ahora, tú preguntas para ver la obra, ¿qué le diríamos? A pesar de esos problemas, tú te encuentras que el Hospital Amejeira es sin duda un hospital que no difícilmente en Estados Unidos, o solo hospitales de los ricos y carísimos pueden encontrar hospitales como ese. Todos los pediátricos de nuestra capital y de todo el país tienen terapia intensiva, lo cual salva la vida de miles de niños. Porque si tú no le aplicas contra un paro respiratorio, por ejemplo, un equipo determinado lo mantiene y la medicina no tiene oportunidad de actuar. Nosotros hemos salvado miles de vidas. Tú te encuentras con una escuela con facultades, numerosas facultades universitarias en la capital. Tú te encuentras escuelas como la Escuela de Ciencia Exacta de 4.500 alumnos. Tú puedes encontrar un centro de biotecnología que nos sitúa a nuestro país entre los 10 primeros países del mundo en esa rama. Y así tú te encontrarás que todas las necesidades educacionales están satisfechas, tú te encuentras que las necesidades de salud pública están satisfechas, hacemos programas y vamos a hacer programas de desarrollo de instalaciones deportivas, tú no te encuentras un muchacho descalzo, puede ser que ande uno descalzo por travesura o algo de eso, por indisciplina, pero no porque le falte zapatos, te encuentras una población saludable, porque tú llegas a una escuela tecnológica, un preuniversitario, y te encuentras una gente sana, porque todo el mundo tuvo desde que nació por lo menos 1 litro de leche hasta los 7 años y ha tenido una alimentación adecuada, es decir, que hay que mirar al hombre también para ver cuál ha sido la obra de la revolución. Entrar a una fábrica y preguntarle qué nivel de escolaridad tienen. Y tú te encuentras en la fábrica, toda la gente joven, es técnico medio, tiene nivel de 9 grados y como mínimo tiene nivel de 9 grados. Tú te encuentras los trabajadores a cualquier lugar que lleve y tienen como mínimo 9º grado. Entonces hay un nivel cultural, un nivel técnico y hay muchas cosas. Y desde luego, para ver así materialmente hay que visitar lugares o hay que recorrer el interior del país. Tú llegas a la capital, si tú recorres la provincia de La Habana, te encuentras 1.000 nuevas lecherías construidas por la revolución y te encuentras una producción de 1 millón de litros de leche, casi 1 millón de litros, a veces más de 1 millón en los meses de primavera. Solo esta provincia de La Habana, tú te encuentras un consumo de leche alto, que viene a ser casi un promedio de medio litro de leche per cápita, lo que consumen en la capital de las distintas formas, leche fresca, yogur, etcétera. Y eso forma parte de la ola de la revolución en las condiciones de un país que ha estado bloqueado durante muchos años. Y lo que más recomendaría a cualquiera que quiera conocer el país, que viniera con más tiempo, porque realmente dos días y en la capital no es posible. Pero eso lo pudieron ellos observar, el desarrollo de la ganadería ayer. ¿Vieron algo de ganadería? Sí, vieron, sí, tuvieron con su hermano Ramón. Usted habló ahorita de la importancia del restablecimiento de las relaciones en el nivel señalado, sus efectos en el orden social, en el orden político y deportivo. Pero usted, que ha estado tan identificado con el pueblo dominicano, que participó en los preparativos de Cayo Confit,
que ayudó a los exiliados dominicanos cuando la invasión del 59, a Fidel Castro, ¿qué le significa ese acercamiento con el pueblo dominicano? Bueno, yo pienso que ese acercamiento existió siempre y esa familiaridad entre nosotros. Y significa mucho. Somos los vecinos más parecidos y más cercanos que tenemos nosotros. Tenemos muy buenas relaciones con México, también sentimientos muy afectivos, de agradecimiento, estuvimos allí, todo eso. Pero no nos parecemos tanto los cubanos y los mexicanos como nos parecemos los cubanos y los dominicanos. Fueron vínculos históricos los que promovieron ese acercamiento, acontecimientos históricos, pero también culturales, de todo tipo. Y yo no he sentido que haya existido una falta de relación entre Cuba y la República Dominicana. Vaya, realmente en mi mente y en la de todos los cubanos, ahí estamos. Y somos solidarios en todos los sentidos. Y sentimos vínculos estrechos. Lo que no ha existido es la relación de tipo formal. Y yo digo que esta relación de pueblo a pueblo que se expresa en esta misma reunión de nosotros y en toda la que tenemos con los dominicanos en cualquier circunstancia, es lo más importante. De manera que lo más importante está presente. Lo otro ya es simbólico, lo otro es formal. Si además estuviera lo formal, sería mejor, porque como decía, facilitaría los vínculos y los intercambios. Para mí significa mucho. Y nunca ha faltado ese sentimiento, esa sensación de cercanía y de vínculos entre nuestros dos pueblos. Yo quisiera que... Aquí hay el médico. Debe identificarse primero. Médico. Después vamos a darle al médico, después te lo damos a ti. Yo soy el presidente de la Asociación Médica, Dionisio Soldevila. Yo quería que usted nos explicara cuáles son las perspectivas de desarrollo del Instituto de Ingeniería Genética que nosotros visitamos, donde se nos habló así ligeramente sobre el programa alrededor del interferón. Eso, lo que pasa es que seguramente la visita de ustedes... Muy corta. Pero muy corta y no allí, y muchas personas no habrán podido. Déjame decirte que entre las tecnologías de vanguardia está la biotecnología. Con la informática y la robótica, esta es una de las tres más importantes tecnologías de vanguardia del mundo de hoy. Tiene una enorme importancia en numerosos campos. Podemos mencionar el de la salud, la posibilidad de solución de muchas vacunas, entre ellas la del SIDA, la posibilidad incluso de la cura del cáncer, están asociadas a todos los avances de la biotecnología. La producción de medicamentos escasos y costosos, digamos la insulina, que hoy se toma del cerdo o de la res, aunque resuelve el problema de los diabéticos, y hay decenas de millones de diabéticos en el mundo, la biotecnología produce, a través de la ingeniería genética, puede producir insulina humana. ¿Por qué? Porque ha transferido los genes de la célula del páncreas a una bacteria, la cultiva y la produce como quien produce cerveza, digamos. Entonces, ese medicamento, otros muchos medicamentos, de todas clases, tipos de hormonas fundamentales, que hoy que tienen que estar buscando los cadáveres para sacarle una glándula y sacar un poquitico como hormona de crecimiento, con riesgo de transmisiones incluso de enfermedades como ha ocurrido, por ingeniería genética te producen esa hormona y otras muchas hormonas. La vacuna contra la hepatitis viral, tipo B, que carísima, cuesta 150 o 200 dólares porque hay que traerla hay que producir los reactivos de sangre humana. Entonces la ingeniería genética te puede producir esa vacuna sin problema y otras muchas más. Y abaratando los costos. Interferón, que ha demostrado su efectividad contra los virus o su efectividad contra numerosos, varios tipos de cáncer. La papilomatosis laringea, por ejemplo, que es tan molesta, tan cruel con los niños, te la liquida en cuestión de semanas, sin necesidad de más operaciones. Ha habido personas que han estado casi inválidas de la calidad de verrugas plantarias, te la liquida hasta con tratamiento localizado o tratamiento general, si lo quiere utilizar.
la hepatitis viral te la liquida, el herpes zóster te lo liquida, y algunos tipos de cáncer. Y estamos profundizando en la investigación del interferón, del alfa, del beta, del gamma, mejor dicho, y hay que buscar mucho más y profundizar mucho más como posibilidad para enfermedades virales y cancerosas. Creo que el cáncer no encontraría en definitiva su solución, aunque los cánceres son muy variados, muy diversos, con regla general, sin la ingeniería genética. El SIDA, que se ha vuelto una amenaza y un terror para el mundo, no resolvería el problema sin la ingeniería genética. Así que tiene unas posibilidades en el campo de la medicina enormes, pero tiene posibilidades enormes en el campo de la economía. En la alimentación del hombre, a través de los cultivos de tejido, tú puedes desarrollar plantas resistentes a enfermedades, con mucho más rendimiento por hectárea, con cantidades de proteínas diferentes, más ricas en proteínas, pero sobre todo plantas que resistan enfermedades. Una de las mejores cañas que teníamos nosotros, la 4362, caña de abundante producción agrícola, alta en rendimientos de azúcar, maduración temprana, apta para cultivos en terrenos bajos. Vino la famosa roya de la caña y acabó con esa variedad que era una de las mejores que tenía el país. De nosotros poder preservar una de esas variedades, la misma variedad, pero por cultivo de tejido, ejemplares resistentes a esa enfermedad, habría significado para el país a lo largo de los años miles de millones de pesos. Tú, si logras que las gramíneas, bacterias para fertilizar el suelo, de manera que capten el nitrógeno del aire y se lo transmitan a las gramíneas, porque las leguminosas a través de las bacterias nodulares tienen ese privilegio, eso significaría fertilizar los pastos, la caña y todos los cultivos, el arroz y muchos de esos cultivos. Simplemente, ¿qué significaría eso para la economía? La biotecnología te permite convertir la paja de caña en proteína, para alimentar los animales o para alimentar al hombre, el bagazo de la caña en proteína. La biotecnología te puede permitir, mediante procesos bacterianos, los pozos de petróleo pesados, hacerlos más ligeros y lograr duplicar la extracción de la misma área petrolífica mediante su procedimiento. La biotecnología te permite descontaminar las aguas. Por biotecnología hoy las aguas residuales en Europa y en muchos lugares se limpian. Por la biotecnología tú puedes las bahías limpiarlas. Es decir, que las posibilidades son enormes. Y te voy a decir el último ejemplo. Nosotros logramos alcanzar mediante la genética tradicional una vaca que rompió todos los récords mundiales de leche. Famosa. Bueno, al final la habíamos descubierto un poco vieja la vaca, esa es la verdad. Porque con esa vaca y el trasplante de embriones hubieran podido sacar decenas, tal vez cientos de ejemplares de ese animal. Pero el embrión no es todavía ingeniería genética, es la genética tradicional. Trasplante de embriones es una técnica, pero dentro de la genética tradicional. La vaca era híbrida porque tenía un 75% de Holstein con 25% de cebú. Y cuando los animales son híbridos, la descendencia es más inestable que si el animal es homogéneo. Entonces, pero bueno, al morirse esa vaca, nosotros hemos conservado el ácido nucleico de esa vaca. Los genes de esa vaca los tenemos vivos. A menos 180 grados de temperatura. No pierdo la esperanza de que en el futuro podamos transferir los genes de la vaca a embriones de ganado bovino y repetir exactamente esa vaca con sus cualidades lecheras. Esa vaca llegó a producir más de 100 litros. Ya tú te imaginas, la biotecnología significa especies nuevas, especies vivas nuevas, para poner al servicio del hombre. Puede utilizarse también como el hombre, contra el hombre, con la energía nuclear, o se puede poner al servicio del hombre. Pero las posibilidades son fabulosas, porque ya no es la genética tradicional, en que se une el óvulo con el espermatozoide, cada uno de ellos con la mitad de los genes del progenitor. Ya esto consiste en traspasar los genes de una célula a otra. Entonces tienen posibilidades enormes en todos estos campos que te he mencionado.
en la agricultura, en la industria farmacéutica, ni se sabe las cosas que se puede. Pero es solo la posibilidad de convertir la paja del trigo, del arroz, del maíz, de la caña, en proteína ya es una posibilidad fabulosa. Encarnación del Nacional. Siempre que se plantea una conversación con el comandante Fidel Castro sobre el azúcar, específicamente a los dominicanos, nos gustaría un planteamiento concreto de las posibilidades que tiene la industria azucarera para nuestro país, sobre todo en el momento actual en que Estados Unidos ha reducido la cuota de exportación bastante significativo. También se ha rumorado, ha surgido la versión de que las ventas de azúcar dominicano a la Unión Soviética ha preocupado a los círculos de decisión de Washington, y más aún el acercamiento de nuestro país con Cuba también ha dado lugar a esa preocupación, y se ha planteado una modificación a la legislación azucarera recientemente aprobada por el Congreso norteamericano. Entonces me gustaría a los dominicanos un planteamiento concreto del comandante Fidel Castro sobre lo que considera él que podría ser el futuro de la industria azucarera en el caso específico de la República Dominicana, en este momento que se abre un mercado directo entre República Dominicana y la Unión Soviética. Bueno, las perspectivas del azúcar, desgraciadamente, son malas. Como consecuencia de las políticas proteccionistas y egoístas y del dumping, algo más que política de proteccionismo, el dumping de la Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos. La Comunidad Económica Europea era importadora de 4 o 5 millones de toneladas de azúcar. Hoy es exportadora de millones de toneladas, de 4 o 5 millones de azúcar subsidiada. Invierten miles de millones en subsidiar esos cultivos, entre ellos el azúcar. Estados Unidos era importador de 5 millones de toneladas de azúcar. Hasta hace unos pocos años era nuestro mercado principal. Con motivo de la política agresiva hacia Cuba y del bloqueo, le quitaron a Cuba su cuota, que era de más de 3,5 millones de toneladas. La repartieron entre los países latinoamericanos, en parte como premio, como precio de que los gobiernos se sumaran al bloqueo de Cuba. Hoy Estados Unidos importa 1 millón de toneladas y al paso que va, con los subsidios a la producción azucarera, la producción de glucosa y de fructosa a partir del maíz, ha liquidado, ha privado a nuestros países de mercados azucareros. Entonces, todo ese azúcar que iba al mercado azucarero se lanza a un mercado mundial saturado, y eso afecta mucho los precios. Estados Unidos incluso ha exportado recientemente azúcar. No sé si a China o no sé qué país le vendió un lote de azúcar, exportando azúcar. Esto no crea las mejores perspectivas, porque los precios están francamente por debajo de los costos. Además, esos países han bloqueado la firma de un acuerdo azucarero porque han demandado cifras extraordinarias de cuotas. Es decir, actúan con un egoísmo tremendo, lo cual ha hecho un daño muy grande a los productores de azúcar de los países del tercer mundo. Nosotros hemos podido garantizar nuestros mercados en virtud de una relaciones de muchos años ya con el campo socialista, en que hemos logrado precios satisfactorios y además acuerdos que nos protegen contra el incremento de los precios de los productos que nos exportan los países socialistas. Nosotros hemos logrado crear una buena base. No te voy a decir que eso es fácil. Eso no empezó así el primer día, ni el primer año de la revolución, ni el segundo, ni el tercero. Siempre se recibió un precio un poquito más alto. Ya no se discute la deuda, ya no se discute los intereses y ya tampoco los intereses se pueden pagar. ¿Cómo pueden pagar? Y como un país
al que le exigen que pague 4.000 millones, más de 4.000 millones de dólares como la República Dominicana, le van a quitar los mercados. ¿Cómo ese país puede pagar la deuda y además desarrollarse y además resolver los problemas sociales? No cree nadie. Ya la deuda es algo que se discute en un plano teórico, filosófico, más o menos. Algunos han ido pagando mientras podían y cuando no pudieron ya dijeron y que no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a bloquearlo. Van a bloquear a Brasil, yo me pregunto. Tomó la soberana decisión de suspender los pagos de los impuestos. No podía, es que no podía. Las reservas habían disminuido a la mitad en unos cuantos meses. Las exportaciones habían bajado. Bueno, liquidaban el país, nadie está dispuesto a liquidar su país para pagar una deuda. Pero el problema no es solo la deuda es una parte de nuestro problema. El proteccionismo, el dumping, el intercambio desigual. Por eso nosotros planteamos la necesidad del nuevo orden económico que fue aprobado por Naciones Unidas.